Después de mucho tiempo, la aldea de la hoja continúa con sus construcciones y reparaciones de los daños ocasionados durante la guerra contra la arena. Como no tienen mucho personal en la aldea para el trabajo de construcción, contrataron personal de fuera de la aldea. Dentro de este personal aparece un viejo carpintero y misterioso llamado Geno, quien se hizo amigo de Naruto porque siempre come ramen en Ichiraku por las noches después del trabajo, el cual estaba siendo vigilado por los cazadores especiales Zanbu, porque no es quien parece ser. Entonces una noche es perseguido por los cazadores especiales Zanbu porque se robó unos planos secretos de construcción, pero antes de ser atrapado se lamenta por no poder destruir la aldea de la hoja y se hace explotar a sí mismo con papeles bomba, algo muy extraño para un viejo carpintero, pero debido a esto la misma noche todos los ninjas de la aldea son llamados por una alerta de emergencia nivel S, lo que significa que está a punto de estallar otra guerra en la aldea de la hoja, así que todos los ninjas son enviados a la frontera para atacar a todos los ninjas que la crucen. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de los planes de recaptura de Konoha. Debido a que todas las fuerzas militares de la aldea fueron enviadas a la frontera para combatir en la guerra que está a punto de estallar, porque la aldea escondida entre las cascadas ha puesto a todos los ninjas de su aldea en combate con la excusa de un ejercicio de entrenamiento, táctica que ya habían utilizado antes para juntar todas sus fuerzas bajo el engaño de una gran práctica. Pero en realidad siempre terminaban invadiendo a otra tierra, y justo antes de que Geno llegue a la hoja estuve en la aldea de la cascada. Entonces Tsunade reúne a los 11 de los exámenes Chunin, liderados por Shikamaru para realizar la investigación del viejo Geno, y pongan mucha atención porque aquí una sola persona fue capaz de casi destruir la aldea de la hoja. Primero, comienzan investigando la zona de la explosión de Geno, descubriendo que Geno en realidad no murió, sino que preparó el área para fingir su muerte, con explosivos y tenía un escondite para escapar bajo tierra. Segundo, examinan el cuerpo que quedó tras la explosión y Hinata descubre que su cuerpo no tiene desarrollada su red de chakra, por lo que no es un ninja ni tampoco Geno. Tercero, verifican que los planos de reparación de la Academia Ninja no están, entonces Neji con su Byakugan encuentra que existen papeles bomba, con una red de detonación que se expande en la Academia y también por toda la aldea de la hoja. ¿Y bien? ¿A dónde lleva? Sí, Hinata, lo veo. Espera. Se ramifica de nuevo aquí. ¡Por acá también! Cuarto, Geno lanza los planos robados por toda la aldea para generar una distracción y los ninjas de la cascada en la frontera sí realizaban realmente un ejercicio de práctica que Geno utilizó para engañarlos a todos y dejar la aldea sin Jounin que no interfieran en su plan. Quinto y último, los papeles bomba no solo son nuevos, también son de hace más de 30 años, lo que significa que se llevan colocando desde hace mucho tiempo, y aquí conoceremos la historia de este viejo misterioso y su plan para destruir la aldea. Geno era en realidad un ninja especialista en trampas ninja de alto nivel, que pertenecía a la aldea del demonio del calor, quienes estaban en una sangrienta guerra interminable contra la aldea de la hoja, hace más de 30 años atrás, hasta que una noche cuando su principal fuerza militar estaba fuera de la aldea de la hoja realizó un ataque contra la aldea del demonio del calor y con un solo golpe lograron tener casi toda la guerra ganada, aunque 3 meses después se firmó un armisticio y la guerra terminó, pero 2 semanas después del armisticio la aldea del valle los atacó y la aldea del demonio del calor fue destruida completamente, desapareciendo. Pero una semana después del ataque a la aldea del demonio, antes del armisticio, un carpintero llegó a trabajar en la aldea de la hoja para realizar construcciones con una recomendación falsa de la aldea de la arena, quien en realidad era el viejo Geno, infiltrándose en la aldea para iniciar su plan de destruirla por orden directa de su aldea, quienes le encargaron la misión de infiltrarse y esconder papeles bomba por toda la aldea. El plan era que las fuerzas del demonio lanzaran un ataque justo al mismo tiempo en que las bombas explotarían, realizando un golpe devastador a la aldea de la hoja, destruyéndola por completo, aunque Geno fue más allá e ideó un plan donde la meseta de la hoja colapsaría aplastando a toda la aldea, pero esto fue inútil porque su aldea fue destruida y ya no tenía sentido la misión. Por cierto, como curiosidad, las construcciones en la aldea de la hoja por parte del personal que no pertenece a la aldea solo puede realizar construcciones de viviendas y edificios que no pertenezcan a la administración de la aldea, porque los edificios de la administración de la aldea como las murallas podrían servirle a los enemigos para saber los puntos débiles de esta. Entonces los contratistas extranjeros solo pueden trabajar en construcciones
construcciones residenciales. Ahora, volviendo a la historia, Naruto recuerda que Geno siempre miraba los rostros de piedra de los Hokage cuando comían en Ichiraku. Todas las veces hacía esto, entonces descubre que su ubicación estaba ahí, dando paso a la batalla final. Y por cierto, los rostros de los Hokages por dentro tenían un espacio para realizar recorridos. Yo siempre pensé que eran huecos. Ahora sí, la batalla final. Eso estuvo cerca, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Insecto? Así es. Ya estás acabando. Agáchense. Y ahora sí se acabó. ¡Oh, no! ¡La sombra! Al final, ¡yo gano! ¡La aldea! ¡Quedará destruida! ¡Solo es un genjutsu! ¡Dispersión! ¡No irás a ningún lado! El viejo Geno es derrotado y todos sus papeles bomba fueron desactivados. Aquí se revela que las intenciones que tuvo para hacer esto 30 años después, cuando su aldea ya no existía y no tenía sentido seguir con la misión, fue que cuando la aldea de la hoja invadió la aldea del demonio, su hijo perdió la vida, motivo por el cual quería vengarse de la hoja. Pero examinando algunas bombas, como la de la Academia Ninja, donde estaban los niños aspirantes a Genin, el circuito de estas estaba roto, entonces de igual forma no hubiera explotado, como las de la meseta. Originalmente comenzó queriendo destruir la aldea, pero al conocer a Naruto, quien es la viva imagen de su hijo, cambió de parecer y solo quería divertirse un poco con el poco tiempo que le quedaba, terminando así esta misión donde podemos darnos cuenta que en las guerras incluso la aldea de la hoja es capaz de asesinar a los genin de otras aldeas sin importarle su edad, como sucedió con el hijo del viejo Geno. ¿Por qué siempre era tan bueno conmigo? Ah, es que tengo un nieto. Verás, son como de la misma edad. De cierta manera,